El protocolo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, que significó la participación en el de Renovación Nacional y la UDI, ha provocado diferentes comentarios. ¿Cómo evaluarlo? Primera formulación que hay que hacer, primera constatación que hay que hacer, que con este protocolo o este acuerdo se reanuda o se restablece, por lo menos transitoriamente así aparece, ojalá que sea solo transitorio, la llamada política de los consensos. No es una casualidad que esta política de los consensos hubiese surgido también en otra reforma tributaria, la reforma tributaria de 1990. Ahora, ¿por qué no es una casualidad? Porque en reformas tributarias, si tienen alguna profundidad determinada, y esta la tiene, toca determinados intereses, esos intereses se mueven y buscan defender sus intereses. En aquella oportunidad lo que se hizo fue, estamos hablando del año 1990, reemplazar el aumento del impuesto a la utilidad de las empresas que se había acordado, se había propuesto, mejor dicho, en el proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno de Elwin y que formaba parte de cumplir con lo que se había prometido en la campaña electoral. Y eso fue lo que fue impugnado, digamos, por los sectores de derecha, y fue reemplazado el aumento de utilidad de las empresas por un incremento del IVA, que es, como hemos dicho ya en más de una oportunidad, el impuesto más regresivo de todo. En esta oportunidad también fue una reforma tributaria la que condujo a este primer consenso en el gobierno de Michelle Bachelet, que repito, esperamos que no siga la línea de estos consensos anteriores. Ahora, ¿por qué surgen en la reforma tributaria? Surgen precisamente porque se tocan intereses y al tocarse intereses poderosos se busca, estos intereses se defienden y buscan, digamos, llegar a acuerdos que le signifiquen ventajas por otros lados. En aquella oportunidad fue dejar de lado el aumento de la utilidad de las empresas. En este caso no era posible porque ese era un elemento fundamental del acuerdo y se aceptaba. Por lo demás, parte del protocolo fue una proposición que surgió desde los propios sectores empresariales o de la derecha para aumentar contradictoriamente el impuesto a la utilidad de la empresa, buscando ventajas por otro lado. Ahora, entonces, ¿cuál es el balance a hacer? Además de esto de que se restablece esta forma de manejar la política del país o la política económica del país. Desde el punto de vista de los ingresos fiscales, obviamente que aumentan, porque se aumenta el impuesto a la utilidad de la empresa. Ahora, si ahí se reúnen o no los 8.200 millones de dólares, que es lo que se había planteado inicialmente por el Ministerio de Hacienda y que él sostiene que siguen produciéndose, tendrá que demostrarse en cifras. De todas maneras hay un aumento sustancial de ingresos fiscales, pues aumentan de una manera sensible, en forma gradual, los impuestos a la utilidad de las empresas. ¿Cuál es la contrapartida de esto? La contrapartida de esto es que el Fondo de Utilidades Tributables se termina, que era una de las promesas hechas en la campaña electoral y que formaba parte del proyecto enviado por el gobierno al Congreso. Efectivamente se termina, se le pone fin, pero se crea un mecanismo muy similar al Fondo de Utilidades Tributables. Es decir, se termina como Fondo de Utilidades Tributables, pero se crea otro aparato que conduce a la misma situación, porque igual que el FUT, se posibilita que las empresas no repartan todas las utilidades, la dejen en su poder y que repartan solo aquel porcentaje que es obligatorio, que en el caso de Chile es el 30%, y que el resto no se reparta y quede en poder de la empresa. Y teóricamente, o digamos en el papel, generaría nuevos ingresos fiscales desde el punto de vista de la renta a las personas siempre que esa utilidad se distribuya. Pero hasta ahora no hay ninguna cosa que obligue a hacerlo, ni siquiera en un plazo determinado. Entonces, en los hechos, el FUT
desaparece, pero subsiste un mecanismo absolutamente similar, salvo que en el periodo de discusión que se abre ahora, que son las indicaciones al proyecto, se cierren los mecanismos de elusión que eso permite, cosa con lo cual entrarían en contradicción con el protocolo que se firmó. El otro elemento que es claramente facilitador, llamémoslo así, de elusión, y en esto hay que recordar lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto inicial cumplía 3 objetivos fundamentales. Uno, aumentar los ingresos fiscales, que obviamente, ya lo dije, se aumentan, y habrá que ver si se aumentan en el monto que se habían comprometido. Lo segundo era terminar con el FUT. El FUT se termina, pero subsiste en la práctica. Y lo tercero era reducir la elusión y evasión. Ahora, al mantener un mecanismo similar al FUT, se permite la elusión. O sea, se entra en contradicción con las promesas hechas, y esa es la gran ventaja que obtienen los sectores empresariales a la derecha. Por eso que estuvieron de acuerdo a aumentar el impuesto a la utilidad de las empresas y llevarlo incluso al 27%, pero siempre que este mecanismo le quedara abierto. Ahora, el otro mecanismo de elusión que queda claramente creado es el llamado, los beneficios que se le otorgan a las pequeñas empresas. No en el sentido que los beneficios de las pequeñas empresas sea un hecho negativo, sino que el beneficio de las pequeñas empresas es lo que permite que las grandes empresas utilicen en un alto porcentaje esos beneficios, sobre la base de crear pequeñas empresas que actúen de acuerdo con dentro de los parámetros establecidos. Se ha demostrado, el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, ha demostrado que una gran parte de los recursos generados a través de los impuestos establecidos a través de la llamada renta presunta, que beneficia a determinados sectores, agricultura, transporte, minería, eso en un altísimo porcentaje, él dice que el 90% son recursos que terminan beneficiando al 10% de las personas de mayores ingresos del país. Ahora, como los beneficios de renta presunta se aumentaron y se crearon nuevos beneficios tributarios para las pequeñas empresas, lo obvio es suponer que se va a aprovechar este resquicio nuevamente para aumentar mecanismos de elusión. Ahora, aquí queda un capítulo que está por construirse todavía, que entra a desarrollarse en estos días, que es la implementación del protocolo. La implementación del protocolo, que son una gran cantidad de disposiciones, significa que hay que traducirla en iniciativas concretas, en la ley concretamente, a través de la llamada discusión particular del proyecto de reforma tributaria, que es el proceso en que se entra ahora. Ahí sigue actuando el consenso, porque lo que se estableció, otra de las condiciones que se suscribieron, fue que las iniciativas no van a ser, o las propuestas concretas a aprobar, no son las que plantea Hacienda, que es lo tradicional, o el gobierno, o la moneda, que es la que tiene la iniciativa absoluta siempre en materia tributaria, sino que tienen que ser refrendadas previamente por todos los integrantes que participaron en el consenso. Y por lo tanto se están formando comisiones para eso, que incluye la participación, obviamente, de economistas vinculados a Renovación Nacional y a la UDI, que tendrán que poner su firma para que esa iniciativa surja. Va a ser un proceso bastante complejo, me imagino, pero es un capítulo de la materialización de este paso atrás que se ha dado en este consenso suscrito con los partidos de derecha en materia de la reforma tributaria, que se presenta por el ministro de Hacienda como un hecho histórico.